Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos apliques. Yo los voy a utilizar en el próximo video para decorar unas macetas. Pero los mismos apliques podemos utilizar para decorar cualquier otra labor. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2,5 milímetros. Todos los hilos que he utilizado tienen el mismo grosor. El aplique tiene alrededor de 8 centímetros de la altura. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta. Vamos a formar un bucle. Sacamos el hilo, sacamos el punto un poquito largo, alrededor de 7 milímetros. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos una hebra por dentro del anillo mágico, a la altura de las otras. Repetimos, echamos una hebra, sacamos un punto por dentro del anillo mágico, a la altura de los otros puntos deberíamos tener 5 puntos. Cogemos el hilo, pasamos por dentro de todos estos puntos y hacemos un punto de cadeneta. Vamos a repetir. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto por dentro del anillo mágico a la altura del primer bucle, echamos una hebra, sacamos un punto, lo subimos a la altura de los otros, tenemos 5 puntos. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos y hacemos un punto de cadeneta. Tenemos 2 bucles. Repetimos, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto y cerramos los 5 puntos. Hacemos un punto de cadeneta, repetimos una vez más. Tenemos que formar 5 bucles. Y cortamos el hilo. Terminamos con una cadeneta, sacamos el punto y cerramos el anillo mágico. Ahora, para formar los pétalos tenemos que añadir un hilo. El hilo añadimos entre el primero y el segundo bucle. Sacamos el primer punto, subimos 10 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el tercer punto contando desde el ganchillo. Vamos a hacer 3 puntos altos por separado. Echamos una hebra al ganchillo y en el tercer punto de la cadeneta hacemos el primer punto alto. En el siguiente punto hacemos otro punto alto. Y en el siguiente punto hacemos el tercer punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos medio altos, también echamos una hebra, sacamos un punto por la cadeneta, pero ahora cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Tenemos un punto medio alto. En el siguiente punto de la cadeneta hacemos otro punto medio alto. Ahora 2 puntos bajos. Y un punto deslizado. Vamos a sacar otro pétalo en el mismo sitio. Entonces hacemos un punto deslizado entre el primero y el segundo bucle y repetimos 10 puntos de cadeneta. Primero hacemos 3 puntos altos, empezamos en el tercer punto de la cadeneta.
3 puntos altos por separado, dos puntos medio altos, dos puntos bajos y un punto deslizado. Y ahora pasamos al otro espacio entre los bucles de la primera vuelta. Hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer los pétalos de 9 cadenetas. Entonces subimos 9 cadenetas. Primero hacemos 2 puntos altos, también empezamos en el tercer punto contando desde el ganchillo, en el tercer punto de la cadeneta. Hacemos 2 puntos altos por separado, 2 puntos medio altos, dos puntos bajos, un punto deslizado, y formamos otro pétalo en el mismo sitio. Entonces empezamos de un punto deslizado y repetimos 9 puntos de cadeneta, 2 puntos altos sobre la cadeneta, empezamos en el tercer punto contando desde el ganchillo, 1 y 2, ahora 2 puntos medio altos, dos puntos bajos, y un punto deslizado. Pasamos al otro espacio con un punto deslizado. Y aquí también vamos a formar dos pétalos de 9 puntos de cadeneta. Nueve puntos de cadeneta, empezamos con 2 puntos altos, 1 y 2, ahora 2 puntos medio altos, 1 y 2, 2 puntos bajos y un punto deslizado. Hacemos otro pétalo en el mismo sitio, subimos 9 cadenetas, empezamos con 2 puntos altos por separado, dos puntos medio altos por separado, dos puntos bajos y un punto deslizado. Y pasamos al siguiente punto. Aquí vamos a formar los dos últimos pétalos. Los dos últimos pétalos vamos a hacer igual que los dos primeros. Empezamos de 10 puntos de cadeneta. Ahora 3 puntos altos, empezamos en el tercer punto de la cadeneta contando desde el ganchillo, 1, 2, 3, 2 puntos medio altos, 1, 2, 2 puntos bajos, un punto deslizado y otro punto deslizado para formar el último pétalo. Subimos 10 puntos de cadeneta,
hacemos 3 puntos altos por separado, dos puntos medio altos, dos puntos bajos, un punto deslizado sobre la última cadeneta y un punto deslizado para terminar la flor. Un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Ahora vamos a hacer el tallo y las hojas. Formamos el primer punto y hacemos 9 puntos de cadeneta. Vamos a marcar esta cadeneta porque aquí vamos a formar la primera hoja. Este va a ser el tallo y ahora empezamos a formar la primera hoja. Hacemos 10 puntos de cadeneta, trabajamos sobre la cadeneta, empezamos en el tercer punto contando desde el ganchillo y hacemos 3 puntos altos por separado. Uno, 2 y 3. Ahora 2 puntos medio altos. Esta parte hacemos igual que los pétalos. Un punto medio alto, otro punto medio alto en el siguiente punto. Ahora 2 puntos bajos. Llegamos al punto donde tenemos el marcador, hacemos un punto deslizado, podemos sacar el marcador y subimos 2 puntos de cadeneta. Otra vez marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y vamos a formar otra hoja. La otra hoja formamos de 9 puntos de cadeneta. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empezamos con 2 puntos altos en el tercer punto de la cadeneta, 2 puntos altos por separado, ahora 2 puntos medio altos, dos puntos bajos, y un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Un punto deslizado. Hacemos 2 puntos de cadeneta y ahora vamos a trabajar por el otro lado. Primero hacemos un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta. Un punto bajo. Ahora hacemos un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos hecho la hoja por el otro lado. Un punto deslizado. 9 puntos de cadeneta. Y sobre la cadeneta primero hacemos 2 puntos altos. Empezamos en el tercer punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. 2 puntos medio altos. Dos puntos bajos
punto deslizado en el siguiente punto. Un punto deslizado, otro punto deslizado, aquí tenemos otra cadeneta que hemos hecho entre las hojas, otro punto deslizado y un punto deslizado más en el mismo sitio donde hemos hecho la hoja. Y aquí otra vez hacemos 10 puntos de cadeneta, empezamos con 3 puntos altos por separado, 1, 2, 3, ahora 2 puntos medio altos, dos puntos bajos, un punto deslizado en el siguiente punto, en el primer punto que tenemos sin tejer. Un punto deslizado y ahora ya terminamos de tejer todas estas cadenetas con puntos deslizados. En cada punto de la cadeneta hacemos un punto deslizado. Aquí en el centro del anillo mágico también hacemos un punto deslizado para sujetar el tallo. Un punto deslizado y un punto de cadeneta. Cortamos el hilo, cerramos el punto y el otro extremo también pasamos por dentro del anillo mágico hacia el otro lado. Todos estos hilos podemos ir atando para dejarlos más cortitos. Tenemos la flor. Después de hacer todas las piezas hay que mojarlas, echar un poquito de almidón y plancharlas suavemente. Ahora vamos a hacer las dos últimas piezas. Hacemos 10 puntos de cadeneta, primero formamos el primer punto y hacemos 10 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta primero hacemos 3 puntos altos, dos puntos medio altos, dos puntos bajos, y un punto deslizado. 11 puntos de cadeneta. Primero, sobre la cadeneta hacemos 3 puntos altos. Tres puntos medio altos,
2 puntos bajos, un punto deslizado y otro punto deslizado en el último punto de la hoja anterior. Vamos a hacer otra hojita de 12 puntos de cadeneta. Hacemos 4 puntos altos por separado. Empezamos siempre en el tercer punto contando desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4. Ahora 3 puntos medio altos. Dos puntos bajos. Un punto deslizado. Y un punto deslizado en el mismo sitio que antes. Un punto de cadeneta, cortamos el hilo. Y hacemos otra pieza igual que esta. También las planchamos suavemente, pero antes echamos un poquito de almidón. Aquí ya tengo las piezas listas para poder colocarlas en el sitio donde he elegido. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.